En este párrafo que sigue, la administración de impuestos incluso deja ver aún más cuál es su posición y lo planteó en el concepto 539 del 30 de septiembre del 2020. Este video es gracias al patrocinio de Piloto, moderno sistema para restaurantes, cafés, cafeterías, discotecas y similares. Si refieres clientes, Piloto te paga 100,000 pesos. Precio del sistema al día de hoy, 90,000 pesos mensuales. Incluye usuarios y facturación post ilimitada. Mayor información en el WhatsApp número 301-341-7183. También muy reciente, donde explican que ya sea que no se suministre la información exigida o se suministre en forma errónea o extemporánea, la misma ley presume que el incumplimiento sobre el reporte de la información tributaria ocasiona un daño en la administración tributaria, de modo tal que no exige probarla de manera previa. Entonces aquí ya está diciendo la administración de impuestos de que si hay un error o se envía de manera extemporánea, pues ya hay un daño que la administración de impuestos, el artículo 651 y el artículo 640 del Estatuto Tributario no le exige probarla. Esta es la posición de la administración de impuestos, a pesar de que la posición de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado es que la administración debe demostrar cuál fue el daño. Y continuamos acá, empero, será en el acto en el que se imponga la respectiva sanción en el cual el funcionario deberá motivar la lesividad ocasionada. Entonces aquí vuelve como a lo mismo, diciendo que igual el funcionario deberá explicar cuál fue la lesividad, pero pues acá ya deja ver que el solo hecho de enviarla extemporánea o con error, pues ya es un hecho sancionable según la administración de impuestos. En este siguiente párrafo, aún más, la administración de impuestos considera que cualquiera de las conductas de que trata el artículo 651 genera un daño en la administración tributaria, como quien dice que si se presenta extemporáneo con errores ya se está generando el daño a la administración como requisito para la aplicación de las sanciones previstas en la misma disposición. Para continuar con este análisis vamos a ver el artículo 651 del Estatuto Tributario, que fue modificado por la Ley 1819 del 2016. Y él nos dice que la sanción por no enviar información, entonces es el primer motivo de sanción, no enviar información o enviarla con errores. Aquí nos habla de las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria. Estas las encontramos en el artículo 1 de la resolución 70 del 2019 para la exógena del 2020, así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas. También la administración de impuestos, a través de un requerimiento ordinario, puede solicitar pruebas a cualquier contribuyente o información, y en este caso también aplica la sanción del artículo 651. Y continúa diciendo que no la suministren, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción. Este artículo, en resumen, nos muestra que sanciona tanto a los que envían con errores o de manera extemporánea o no envían la información exógena, o a aquellos que la administración de impuestos les solicita información y no lo hacen dentro del plazo o no la envían o la envían con errores. Continuamos acá y nos dice el numeral 1 que la multa no puede superar 15,000 UTs, que por cierto es una cifra muy grande para el caso del 2020. Serían 534.105.000 pesos. Para el 2021 serían 544.620.000 pesos. Y continuamos lo que nos dice el literal A. El 5% de las sumas de las cuales no se suministró la información, es cuando no se envía la información exógena. La B, el 4% sumas de las cuales se suministró en forma errónea, serían los errores. Se tendría que sumar cuáles son los valores que presentaron errores y aplicarle el 4%.
C. El 3% de las sumas de las cuales se suministró de forma extemporánea. O sea que la administración de impuestos acá puede aplicar una sanción del 3% así se envíe la información. Por lo tanto, cualquier envío luego de la fecha establecida pues se considera un envío extemporáneo y tendría una sanción del 3% de las sumas de la información. Ahora con el D nos dicen, cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviera una cuantía, sería el medio por ciento de los ingresos netos. Si no existieran ingresos, el medio por ciento del patrimonio bruto del contribuyente correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o ingresos y patrimonio. Bueno, y ya en el numeral 2, como si el primero no fuera bastante oneroso, la administración de impuestos puede optar por el desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones según el caso, cuando la información requerida se refiere a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes. Entonces acá la administración de impuestos, como podemos ver, puede desconocer todo menos el activo y el ingreso, por lo tanto no tendría depuración el ingreso y daría pues una renta líquida altísima sobre la cual debería de calcular el impuesto de renta. Por lo tanto acá es importante así sea suministrar la información de manera extemporánea para que la administración de impuestos no pueda o no opte por aplicar la sanción del numeral 2. Como podemos ver en estos párrafos siguientes, el tema de la información exógena, cuando se vaya a presentar alguna sanción, es importante salir rápidamente a solucionarlo, ya que la administración de impuestos, como lo vamos a ver aquí, da una gradualidad. La sanción a que se refiere el presente artículo se reducirá al 50% de la suma determinada según lo previsto en el numeral 1, que lo acabamos de ver, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción. Esto sería antes de que se notifique la resolución independiente con la cual sanciona al contribuyente la administración de impuestos, o al 70% de tal suma si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique ya la resolución independiente. Esto debido a que inicialmente la administración de impuestos notifica un pliego de cargos en el cual el informante tiene un mes para responder y pues aplicaría este tipo de descuentos de la sanción de acuerdo a la fecha en la cual subsane. Y acá esto es supremamente importante, así yo envíe la información y pague, debo enviar un memorial a la oficina que esté conociendo la investigación donde explique que acepto la sanción reducida en la cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o, si no hay dinero, el acuerdo de pago. Entonces acá es bien importante porque si envío la información, organizo el error, pago la sanción o hago un acuerdo de pago, pero no envío el memorial, puedo perder estos descuentos que nos habla este párrafo. Entonces es importantísimo enviar un comunicado a la administración de impuestos donde acepte la sanción y me allane o acceda a la sanción reducida según los cálculos que vemos en este párrafo. Continuando, en todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, esto ya sería aplicado a la declaración de renta. Cuando hablamos de liquidación de revisión es a declaraciones tributarias. No habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el numeral 2. Una vez notificada la liquidación, solo serán aceptados los factores citados en el numeral 2 que sean probados plenamente. Entonces, acá lo que dice este artículo es que el contribuyente debe responder rápidamente para que la administración de impuestos no opte por calcular la sanción como nos lo dice el numeral 2, que es el desconocimiento de costos, gastos, descuentos, retenciones en la fuente. Pero eso sí, no desconoce los ingresos.
Entonces continuamos acá con el parágrafo. El parágrafo también es muy importante y nos dice: el obligado a informar podrá subsanar de manera voluntaria las faltas de que trata el presente artículo antes de que la Administración Tributaria profiera pliego de cargos. Como lo vimos acá, para iniciar el proceso tributario, la Administración de Impuestos debe notificar un pliego de cargos, el cual tiene la persona, el informante, un mes para responder. Acá nos dice que si antes de que notifique el pliego de cargos, que es un oficio que nos llega ya virtualmente, puede llegar o incluso físicamente, pero no es una llamada ni tampoco es una carta donde nos inviten a resolver algún tema exógeno, sino el pliego de cargos. Si antes de que llegue el pliego de cargos, como nos lo dice acá, en cuyo caso deberá liquidar y pagar la sanción correspondiente de que trata el numeral 1 del presente artículo, reducida al 20%. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, pero acá es bien importante. Aquí nos habla de que si el contribuyente, de manera voluntaria, sin que la Administración de Impuestos envíe el pliego de cargos, realice la corrección, puede en todo momento ir, presentar la información, subsanar y pagar una sanción reducida al 20%, como lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Y continúa ya finalmente el artículo diciendo: las correcciones que se realicen a la información tributaria antes del vencimiento del plazo para su presentación no serán objeto de sanción. Esto quiere decir que si yo presento la información exógena del 2020 en marzo del 2021 y la corrijo en abril del 2021, como los vencimientos inician en mayo, pues no tendría lugar a sanción cualquier corrección que se realice antes de que llegue el vencimiento para enviar la información exógena.